Entonces, lo que hay detrás de esto, obviamente, hay una, como se ha dicho, una repartija, porque hay una componenda que en el caso salud tiene objetivos bien concretos. Pero ¿no? Qué lamentable, porque claro, el exministro nos está diciendo que hay dinero de por medio, compras, aprobar compras, aprobar licencias, proyectos de inversión. Y entonces el ministro Quirós no les era funcional. No les era funcional. Es así. Es así. No les era funcional para los intereses, pero aquí hay algo peor, doctor Ugarte, porque entonces se sacrifica el bienestar de los peruanos en un sector tan importante como es salud, por una cuota política y para beneficiar a un sector. Eso es inaceptable, doctor. Grave denuncia. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, arremetió contra César Acuña y acusa a sus partidarios de Alianza para el Progreso de los malos manejos y la corrupción galopante que hay en el sector salud. El exministro denunció la falta de medicamentos oncológicos y la falta de insulina. Veamos. Bueno, a las faltas de citas, a las colas que hacen los pacientes que tienen que esperar meses y meses por una cita, por una operación, se suma ahora esta escasez de medicamentos y los más afectados, por lo que se sabe, son los pacientes diabéticos, porque no hay insulina y un paciente tiene que gastar unos 1.200 soles mensuales para adquirir su propia insulina que el Estado debería proporcionarles. Vamos a analizar este tema con el ex ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto, doctor? A toda la crisis ahora se suma esta falta de medicamentos. Es un indicador de que estamos en el punto más bajo de la gestión en salud pública en los últimos 30 años. Nunca ha pasado eso. No solo insulina, también oncológicos faltan, ¿no? Y ambos medicamentos son críticos para lo que se necesita. Mire, un paciente diabético que requiere insulina y que tiene que aplicarse todos los días, está en grave riesgo si no se le proporciona la insulina, y los asegurados, tanto asegurados de salud como los asegurados del SIS, deben recibir porque por algo están asegurados, ¿no es cierto? Están expuestos a graves complicaciones de la diabetes, insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, problemas cerebrales, etcétera. Entonces, como bien has señalado, si no le proveen en las farmacias del Seguro Social el medicamento, tiene que ir a comprar. Los que pueden ir a comprar. A eso me refería, porque no es un medicamento que uno encuentra además y que lo paga y que cuesta un blister de 2 soles. No, gastan 1.200 soles mensuales porque es de aplicación diaria y es crítico. Así es. 1.200 soles es lo mínimo. Pero es más que el nivel de ingreso de una gran parte de la población peruana. Entonces, es imposible que puedan pagar de su bolsillo, ¿no es cierto? Eso es lo más crítico. O sea, hay una negligencia en la gestión para adquirir medicamentos tan importantes, pero el problema no es simplemente la negligencia y pérdidas económicas, sino se pierde vida. Miles de personas están expuestos a complicación de su enfermedad de diabetes por esta razón. Y estamos hablando solo de los diabéticos y la insulina, pero aquí también hay falta de medicamentos oncológicos, tratamiento para el cáncer, para decirlo en llano, tratamiento para el cáncer. ¿Qué hacen esos pacientes? Ahí sí también es vida o muerte. Es vida o muerte en ambos casos, porque igual tiene que ir a comprar, pero estos son más caros más todavía. Caros. Entonces es imposible que puedan gastar. Además, es algo que tienen que seguir de por vida. Por lo tanto, no es que ya hago un esfuerzo porque esta semana o en estos 15 días necesito. No, voy a necesitar este mes, el mes siguiente. Y además la aplicación también tienen que ir al hospital y le hacen, los que tienen la quimioterapia hacen una infusión. Entonces no es como los pacientes de insulina que ellos mismos se aplican la insulina.
un tratamiento de cáncer es muy distinto, doctor, no me equivoco, ¿no? Es así, es exactamente así. Es todo un proceso en los diferentes tipos de tratamiento que requiere de apoyo especializado. Ahora, a esta crisis, doctor, a esta crisis lamentable, porque desde diciembre se está alertando de la falta de medicamentos, a esta crisis se suma otra, el manejo político del sector salud. Ha renunciado el ministro Quirós, ¿no? Y escuchaba a la señora Fiorella Molinelli decirlo aquí en Canal N, que él estaba cansado de las presiones políticas. Se dice que el sector salud es chácara de Alianza para el Progreso. Entonces, si estamos imprimiéndole este tema político al sector salud, un sector pero vital, ¿qué esperamos como solución? Las dos cosas están vinculadas. ¿Por qué? Porque la negligencia en la adquisición de medicamentos tan elementales como y graves como el caso de oncológico o el caso de insulina ha sido en la gestión que ha culminado el año pasado. Es decir, que el que no haya medicamentos hoy es porque el año pasado no se compró. Entonces, los responsables de esa gestión son los quienes han estado a cargo del Ministerio de Salud, y ahí está el doctor Vázquez, que es de APP. César Vázquez era el anterior. Y el doctor Acho en el caso de salud. Ambos de APP. Entonces, Vázquez y Acho, claro, porque el doctor Quirós termina renunciando ante las presiones. Esa es la versión que existe. Bueno, la versión que existe es más precisa. Cuénteme. Él renuncia porque él ha estado tratando de mejorar las cosas. Él es un profesional, yo lo conozco de hace muchos años, y ha estado tratando, tanto así que hizo cambios de la gente de APP que el ministro Vázquez incluyó en el Ministerio de Salud. Y ahora, porque ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? Él ha recibido la presión directa de la presidencia. O sea, no es que él ha renunciado. ¿Del expresidente Balcázar? El entorno del ministro da esa información, del exministro. O sea, el entorno del ministro Quirós informa o da la versión, da la información que el ministro Quirós recibió presiones directas de la presidencia de la República, de José María Balcázar. ¿Por qué? Porque a su vez él estaba presionado, ¿por quiénes? Por las fuerzas que están en el Congreso y que... Pero de una fuerza estamos hablando, de Alianza para el Progreso. No solo, ¿no? Ajá. Ahí está Somos Perú, y recordemos que el expresidente Gerí ha regresado al Congreso. Y él es uno de los orquestadores. Sí, pero Gerí es el que convoca a Quirós. Así es. Pero ¿qué es lo que ha pasado, pues? Lo que ha pasado es que en estas condiciones Quirós ha hecho los cambios de la gente de APP. O sea, Quirós entra al Ministerio de Salud y saca a las personas que, entiendo, no cumplía con los perfiles que él necesitaba y eran gente de APP, y eso le ha pasado la factura. Así es. Y ahora la alianza que se orquesta en el Congreso para garantizar la votación a favor del gabinete no es solo APP, pues. No, pues. Es APP con Somos, y ahí está Gerí, y es Perú Libre. Y Podemos, no se olvide de Podemos. Bueno, pero hay un conjunto de fuerzas que le imponen al gobierno, al propio presidente, cambiar al ministro. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué se cambia a un ministro que van a estar por 4 meses y que acaba de ser ratificado hace 15 días? Claro. ¿No es cierto? Por eso él renuncia, como dice usted, la información que usted maneja, él renuncia por las presiones del mismo entorno presidencial, del presidente José María Balcázar. Así es, porque él entra a sacar gente de APP. No proviene de PCM, porque la propia primera ministra ha dicho, yo no conozco por qué renunció, lo dijo en su momento, ¿no es cierto? Claro, y dijo otra cosa, la primera ministra dijo, efectivamente él ha presentado su carta de renuncia y yo se le he derivado al presidente de la República, como diciendo, el presidente debe
digamos, hacerse cargo de este tema, si bueno, por ahí venían las presiones. Es que por ahí han venido las presiones y el presidente ha aceptado por el lado más fácil, ¿no? Entonces ya a nadie respalda al doctor Quiroz y hay que buscar a alguien. ¿Pero para qué? Es decir, la pregunta es ¿por qué en estos momentos? ¿Y cuál es su respuesta? ¿Para qué? Ahí, digamos, el conocimiento popular dice piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Qué cosa está en juego en los próximos meses? Porque esto no es para julio. En julio ya hay otro gobierno. ¿Qué cosa se va a definir en salud en los próximos meses? Hay 3 cosas que se van a definir. Cuéntenos, doctor, porque... Uno, son las compras. Ajá. Y Senares tiene un presupuesto de 1.800 millones que tiene que comprar en estos meses para que pueda haber medicamentos después. Eso es lo que no hicieron el año pasado y por eso hay escasez. Pero son las compras. Entonces, ¿quién es el mejor ministro para que las fuerzas que están pugnando se encarguen de las compras? Eso es pensando mal. Segundo pensamiento que hay que asociar con eso. También en estos meses se debe definir todos los proyectos de inversión que están previstos en el presupuesto del 2026. Y eso es PRONIS, que es el Programa Nacional de Inversiones en Salud. Ahí hay 1.500 millones de soles que están en juego. Entonces ya son 1.800 más 1.500. Pero además deben definirse las licencias de las empresas que están pidiendo de hace rato a Digemit que quieren vender en el país. Y ahí hay empresas de todo tipo, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de esto, obviamente, hay una, como se ha dicho, una repartija, porque hay una componenda que en el caso salud tiene objetivos bien concretos. Pero ¿no? Qué lamentable, porque claro, el exministro nos está diciendo que hay dinero de por medio, compras, aprobar compras, aprobar licencias, proyectos de inversión, y entonces el ministro Quiroz no les era funcional. No les era funcional. ¿Es así? Es así. No les era funcional para los intereses, pero aquí hay algo peor, doctor Ugarte, porque entonces se sacrifica el bienestar de los peruanos en un sector tan importante como es salud por una cuota política y para beneficiar a un sector. Eso es inaceptable, doctor. Bueno, es muy grave. ¿No? Es una opinión mía. No, pero usted nos ha puesto sobre la mesa el tema. Objetivos, y cualquiera que sepa la gestión en el ministerio sabe qué cosa se decide en este primer semestre. Pues el gobierno que entre ya no va a tener capacidad de decidir, porque el presupuesto ya está ejecutado y el presupuesto incluso del próximo año se elabora en este semestre. Y el gobierno nuevo que entre se va a encontrar con todo listo. Es muy grave lo que usted nos dice. Para eso han hecho el cambio. Gravísimo, gravísimo lo que usted nos dice, pero hay un tema adicional, doctor. Es que el nuevo ministro Velasco, Juan Carlos Velasco, el nuevo ministro, tiene un proceso pendiente porque la Contraloría lo señala por un perjuicio durante su gestión en el hospital Loaiza, un perjuicio de 600.000 soles. Y el nuevo presidente de salud, señor Rosales, ha sido candidato a un municipio, si no me equivoco, es Otusco. ¿Por qué partido? Por Alianza para el Progreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y hay un hecho adicional. Sí. Que por ahí apareció, pero que no le han dado mayor importancia y para mí es de primera importancia. El doctor Velasco, a quien también conozco, porque en el campo de la salud pública nos conocemos todos, era jefe del Instituto Nacional de Salud, sí, que tiene en sus manos un proyecto muy importante financiado por el Banco Mundial por 85 millones de dólares, son 300 y tantos millones de soles. ¿Ok? Es ese mismo proyecto que el ministro Vázquez hace un año dijo que había que desaparecerlo porque era entreguista, que no sé cuánto. Felizmente el MEF le jaló las orejas al ministro Vázquez, tuvo que retroceder y continuó. Pero es un proyecto que depende del Instituto Nacional de Salud. ¿Y quién estaba a cargo en estos últimos meses del Instituto Nacional de Salud?
Doctor Velasco. Bueno, el Banco Mundial ha enviado una carta, le envió al ministro Quirós con fecha 26 de enero para quejarse de las ineficiencias en el manejo del proyecto por culpa de quien estaba a la cabeza. Del doctor Velasco, que es el ministro de Salud. El ministro Quirós lo cambió. Lo sacó del INS. Así es, y puso a quien estaba antes, que es un funcionario de carrera, Víctor Suárez. Y ahora el gobierno decide que quien fue sacado pasa a ser ministro y el ministro que lo sacó queda fuera. Que estas paradojas, pero que fueran solamente que uno diga, bueno, son movidas políticas. No, son movidas que tienen de por medio la salud de millones de peruanos. Doctor, si me permite la carta, yo le voy a agradecer, por supuesto, tenerla, por favor. Gracias. Entonces, muchas gracias. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en estos momentos. Realmente es indignante. Le agradezco muchísimo, doctor, por su información y estaremos pues muy vigilantes al sector salud. Muchísimas gracias. Yo creo que la prensa tiene muchísimo que hacer en eso. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las contundentes declaraciones que dio el exministro de Salud, Óscar Ugarte? Déjame tus comentarios, dale un me gusta al video, suscríbete a este canal y comparte este video con tus amistades.